estará dando inicio una conferencia de prensa en donde se presume que el presidente de la República, Carlos Alvarado, estaría anunciando la renuncia del ministro de Educación, Edgar Mora, el cual se ha mantenido al filo tras las denuncias por parte de los traileros y educadores y también estudiantes para la renuncia de este ministro. Mencionan que el enojo es la compra de drones y también lo que sería la implementación de baños neutros, que ha sido el enojo de algunos de los sectores. Y es que también se han mantenido este lunes cierres en diferentes partes del país, porque este fin de semana se mantuvo una reunión con el presidente y los traileros. Sin embargo, ellos se levantaron de la mesa exigiendo la salida de Edgar Mora de la cartera de Educación para poder seguir con negociaciones. Esta situación ha mantenido en vela los diferentes sectores empresarial, turístico e incluso la Defensoría de los Habitantes. Y precisamente para iniciar de previo a lo que será este anuncio de Casa Presidencial, lo invitamos a ustedes a participar a una pregunta que hemos publicado en nuestras redes sociales, la cual usted podrá tener acceso a través de Twitter y Facebook. Usted la puede ver en nuestras pantallas o escucharla también a través de nuestro radio Costa Rica Televisión. Sería la pregunta que está en redes sociales: ¿resuelve o no la protesta y descontento social en este momento la eventual salida del ministro de Educación, Edgar Mora? Esa es la pregunta en la que usted puede participar en nuestras redes sociales, y a las 5:30 tendremos un informe sobre qué opina la gente, si esto podrá resolver las diferentes manifestaciones que existen en nuestro país. Desde Limón se habla también de San Carlos y otras comunidades de nuestro país. Específicamente hoy, incluso al frente de Plaza Rofas, un grupo de estudiantes, educadores y también traileros se concentraron para realizar una serie de movimientos. Y en este momento, en pocos minutos más bien, vamos a darle el pase a nuestra compañera Melanie Corrales para que ella nos dé un ambiente de lo que está sucediendo en Casa Presidencial. Como les mencionaba anteriormente, posiblemente el presidente Carlos Alvarado estaría dando el anuncio de la salida del ministro de Educación, Edgar Mora. Eso se ha presumido durante toda esta mañana, y tras el levantamiento de la mesa de los traileros y también de los diferentes sectores de la mesa de negociación. Nuestra compañera Melanie Corrales nos trae la información de lo que está pasando en este momento. Muy buenas tardes, Melanie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Melissa. Así es, ya nos encontramos acá en el auditorio de Casa Presidencial a la espera de que en pocos minutos de inicio esta conferencia de prensa, que como lo dijo la ministra de Comunicación en horas de la mañana en la revista, se dará este anuncio oficial acá en Casa Presidencial. Lo que se ha especulado es la salida del ministro de Educación, Edgar Mora, que ha sido una de las peticiones de los transportistas y también los estudiantes la semana anterior, luego de que se dieran estos bloqueos que permanecen todavía el día de hoy en algunas rutas de nuestro país. Acá, como se puede observar, todavía no hay presencia de personeros de gobierno, no se sabe quién será que realizará el anuncio oficial. Sin embargo, en cuestión de minutos pues ya se estaría iniciando con esa conferencia de prensa, y por supuesto que vamos a estar dando todos los detalles de lo que acontece en esta mañana. Comentarles que también pudimos conversar con el presidente de la ANDE, Gilberto Cascante, y él nos indicaba que ante este eventual anuncio esperarían que la persona que asuma la cabeza del Ministerio de Educación Pública sea alguien cercano al sector educativo, que conozca las problemáticas que enfrentan los docentes y los alumnos, para que se le pueda dar solución a problemas de infraestructura, por ejemplo, que enfrentan cada día los centros educativos. Vamos a permanecer acá. En cualquier momento estaría yo pidiendo una intervención para poder brindarles todos los detalles de esta conferencia de prensa acá en el auditorio de Casa Presidencial. Muchas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales, y como ella lo mencionaba precisamente, una serie de sectores se han manifestado, y es que en este preciso momento nuestra compañera Jennifer Vega se encuentra en las afueras de lo que es una encerrona de los diferentes sindicatos, mencionando la situación que hasta el momento se encuentran esperando la resolución del presidente en esta conferencia de prensa. Y también nuestro compañero Andrés Ortiz se encuentra en Limón esperando también cuál va a ser la respuesta
de los sectores, de los hosteleros específicamente, que tienen bloqueada la ruta 32 y la entrada a APM Terminals, lo cual tiene molestos a los empresarios. Y es que recordar que este viernes iniciaron las vacaciones de medio año de más de 1 millón de estudiantes y en donde muchos padres de familia aprovechan para salir de vacaciones. Dada la situación de los diferentes paros que han habido, las manifestaciones, las huelgas, los cierres de carreteras, el ICT habilitó una línea para que los costarricenses puedan comunicarse. Esta línea que está para todos los costarricenses sería la línea 800 Turismo, así como la línea celular 8628-3247 para facilitar la comunicación entre los empresarios y también entre los turistas, las diferentes cámaras, porque esta situación está afectando considerablemente lo que serían los hospedajes, también la visitación a los diferentes parques nacionales de nuestro país. Y esta línea, le repetimos, sería 800 Turismo, así como la línea celular 8628-3247 para facilitar la comunicación entre las cámaras, turistas y empresarios afectados. En paralelo, la institución, con el apoyo de sus 6 oficinas regionales, coordina esfuerzos para recopilar datos sobre el impacto que estos bloqueos han tenido para turistas y empresarios, principalmente en las zonas del Caribe, Norte y Guanacaste. El ICT estima que en este momento se encuentran en el país 83.000 turistas internacionales y recuerda a los manifestantes que estas son 2 semanas de medio año en las que cientos de turistas nacionales se desplazan para vacacionar con sus hijos por el país. Por otro lado, los empresarios hoteleros afiliados a la Cámara Costarricense de Hoteles, a través de un comunicado de prensa, repudiaron con vehemencia los bloqueos de carreteras que se vienen dando en diferentes partes del país y llaman a los organizadores a deponer de inmediato las medidas de protesta y a respetar el diálogo con la ruta para lograr las soluciones que pretenden. Para la Cámara, dichas medidas de fuerza no solo violan la libertad de tránsito del resto de la población que requiere circular con tranquilidad por las vías afectadas, sino que se convierten en pocas horas en un atentado contra la economía del país. Ya son múltiples las quejas de distintos sectores económicos que reflejan una grave afectación a las actividades, principalmente las exportaciones por los puertos del Atlántico. Así que repetimos el número telefónico el cual usted puede llamar para conocer si las rutas se encuentran cerradas, si hay manifestaciones o bloqueos en la zona. 800 Turismo, así como la línea celular 8628-3247 para facilitar la comunicación entre las cámaras y turistas, así como los empresarios afectados. También otra información que se ha dado, pues esta mañana se realizó una conferencia de prensa entre los diferentes sectores económicos del país, los diferentes empresarios, las diferentes cámaras se reunieron esta mañana para conocer cuál ha sido la afectación que se ha manejado tras los cierres por la Ruta 32, tras los cierres por la Interamericana Norte y Sur, lo cual ha creado bastante desazón entre los diferentes cámaras y empresarios de nuestro país. Y es que tras 5 días de bloqueos, el sector empresarial pidió llegar a un acuerdo y ponerle fin a las protestas que generaron millonarias pérdidas para el país. Según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, por cada día que permanece cerrada la Ruta 32 se pierden 5 millones de dólares. Además, esto generó afectación en el turismo debido a que se cancelaron decenas de reservaciones y turistas atrapados en buses y carros alquilados. Se estima que para las vacaciones de medio año, como ya lo mencionábamos, hay 83.000 turistas extranjeros en el país. Por su parte, la Cámara de Industrias indicó que las empresas del sector empresarial no contratarán los servicios de transporte a los cabezales de tráilers y camiones cuyas placas sean reportadas cerrando carreteras. Además, la Cámara de Exportadores indicó que hay miles de cajas de productos como banano y piña a punto de perderse por estar tantos días en carretera. Se estima que hay cerca de 400 contenedores que no pueden llegar a tiempo a sus destinos. Precisamente, como les mencionaba,
mencionábamos, en pocos minutos estará iniciando en Casa Presidencial la conferencia en donde el mandatario Carlos Alvarado estará dando la noticia de si permanece o no el ministro de Educación Edgar Mora, quien ha sido bastante cuestionado por los diferentes sectores, en especial el de estudiantes que se manifestaron miércoles, jueves y viernes de la semana anterior, y también traileros que se levantaron de la mesa de diálogo este fin de semana debido a no contar con esta respuesta por parte del presidente. Vamos a ir rápidamente a una pausa comercial a la espera de esta conferencia de prensa que muchos costarricenses están esperando para ver si se mantienen o no los bloqueos en nuestro país. Continúe con nosotros. Estamos enojados y agresivos. Las redes sociales nos someten a un mundo de espejos. Ya no dialogamos, solo hay reclamos, censura y protesta. ¿Qué nos hace realmente felices? Juzgamos a la gente por sus creencias. ¿Quién decide lo que es políticamente correcto? ¿Perdió la sociedad su rumbo? ¿Quién o qué nos está dividiendo? ¿Podremos encontrar nuevamente una razón en común? La esperanza y los sueños están en cada esquina. La ilusión de compartir es nuestra alegría. Los Chances, todos los martes y viernes a las 7:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Y continuamos con las informaciones. Como lo mencionaba anteriormente, nuestro compañero Andrés Ortiz se encuentra desde Limón, en donde desde el día de ayer ha estado realizando algunas entrevistas a personas afectadas por los bloqueos que se han dado en la Ruta 32, una de las principales rutas de nuestro país para la exportación e importación de productos y bienes de nuestro país. Nuestro compañero Andrés Ortiz nos tiene información en vivo. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Melissa, a usted y a todos los amigos televidentes. A esta hora estamos en vivo desde Guásimo, uno de los sectores donde se ha presentado un bloqueo importante con gran cantidad de camioneros que desde ya hace varios días mantienen este bloqueo en este sector, y que esto además ha generado que sean largas las filas de camiones, tanto en el sentido Limón-Guásimo como Guapiles-Guásimo, que se mantienen a lo largo de la ruta esperando precisamente que se dé la apertura de esta vía. Incluso ahora hablamos con algunas de estas personas que han estado manifestándose o que han estado esperando que se abra la vía y que han quedado de cierta manera bloqueados en la vía, que desde el viernes están ellos esperando que pueda entonces abrirse la vía en este sector. Vamos también a ver un poco el ambiente con la cámara de Marco Millape de lo que en este momento se vive aquí en el cruce en Guásimo, en la ruta 32, que como les decía es uno de los sectores que se mantiene bloqueado este sector. Ustedes pueden ver que son bastantes las personas. También vemos un grupo de estudiantes que se han manifestado y que en este momento son parte también del grupo de camioneros que ya desde hace varios días mantienen este bloqueo en este sector, y que ellos de cierta manera han manifestado que aunque se dé la renuncia del ministro, no sería para ellos del todo óptimo para poder levantar el movimiento. Sin embargo, también están a la espera de lo que pueda suceder con la conferencia de prensa que en pocos minutos estaremos transmitiendo. Le vamos a hablar con Yanitzia Mena, quien es representante de los estudiantes, y nos decía también en horas de la mañana la posición que ustedes tienen, pase lo que pase ahora, si se da o no la renuncia del ministro de Educación. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen? Buenas tardes. Bueno, la posición de nosotros todavía estamos esperando la respuesta por parte del gobierno, y después de ahí que ojalá logremos un diálogo para empezar a analizar las propuestas que tenemos, porque si bien es cierto, tenemos que analizar la parte de lo que el ministro actual quería presentarnos a nosotros los estudiantes, y como ese es un hecho, estamos en contra de
por ejemplo, hay 3 puntos específicos, que es lo de la ideología de género, también está la parte de la educación dual y por obviedad también lo de las pruebas FARO. Entonces tenemos que esperar la respuesta por parte del gobierno y de ahí en adelante sentarnos, ojalá, y que el sentir de nosotros los estudiantes y tanto del pueblo de Costa Rica sea escuchado. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes si dentro de pocos minutos el gobierno anuncia que se da la renuncia del ministro de Educación? ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso o esperarían que, por ejemplo, estos puntos que usted nos está mencionando se resuelvan de alguna manera? De hecho, nosotros estamos en la posición de estar acá y esperar la respuesta, digamos, del gobierno que nos llame para entrar en un diálogo. Repito, tenemos que sentarnos y dialogar, porque si bien es cierto, la idea es esa, nosotros estamos ahorita manifestándonos y acompañados y acuerpados por los transportistas porque el gobierno no nos ha querido escuchar. Entonces esa fue la medida que optamos y la idea es esa, que ojalá se empiece a escuchar el sentir de nosotros los estudiantes y que también, si bien es cierto, el sentir del pueblo costarricense. Muy bien, muchísimas gracias, Yanitza Mena, quien nos daba un poco la versión de lo que son los más bien los estudiantes. Vamos a regresar a San José con Melanie, que tiene ya información de lo que va a ser la conferencia de prensa de Casa Presidencial. Hola, muy buenas tardes nuevamente, compañeros. Ya estamos acá en el auditorio de la Casa Presidencial, listos. A mi espalda se encuentran algunos ministros para brindar primero lo que sería un mensaje inicial de este anuncio de la salida del ministro de Educación, Edgar Mora, y posteriormente se realizaría las preguntas correspondientes a la prensa. Se nos informó que solamente se daría espacio para 4 preguntas de televisión, de radio, de prensa escrita y también de medios digitales. Tuvimos que coincidir algunos colegas para poder argumentar nuestras preguntas posterior a lo que será este mensaje inicial. Estamos a la espera de que se inicie ya esta conferencia de prensa. Se puede observar ahí la presencia del ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, también de la ministra de Comunicación, Nancy Marín, la ministra de Comercio Exterior, Dialá Jiménez, también la ministra de Economía, ministra de Cultura, el viceministro más bien de Diálogo Social, quien ha estado también en todas estas conversaciones con los sectores que estuvieron en diferentes manifestaciones días atrás. Recordemos que todavía se mantienen algunos bloqueos en diversos puntos de las carreteras de nuestro país y bueno, en cualquier momento se estaría brindando ya este mensaje. Vamos a incorporarnos para poder llevar el audio ambiente de esta conferencia de prensa acá ya en el auditorio de Casa Presidencial y en cualquier momento se va a estar dando este mensaje inicial de lo que será la salida del ministro de Educación, Edgar Mora, que fue una de las solicitudes de los manifestantes. Escuchemos. Posterior a ese anuncio, vamos a atender las consultas que ya ustedes previamente se organizaron con la señora ministra de Comunicación. Vamos a escuchar el mensaje del señor Edgar Mora, ministro de Educación. Viene el ministro Edgar Mora para dar un mensaje y vamos a escucharlo en este momento. Muy buenas tardes, don Edgar. Gracias a todos. Esta es una carta que he dirigido al señor presidente de la República. Claro que sí. Esta es una carta que he dirigido al señor presidente de la República. Estimado señor presidente, don Carlos Alvarado Quesada, Los tiempos difíciles, convulsos y complejos convocan a componer armonía entre los pensamientos y las emociones. No son un buen momento para la desesperación y ni siquiera para la esperanza. Y sí demandan de nosotros mucha prudencia y mucha paciencia. En un país como Costa Rica, nadie debe tener excusa para no colocarse en una posición de apoyo al Estado de Derecho y de sus múltiples y valiosas garantías individuales y colectivas, que no son divisibles ni son postergables. Nadie debe tener ninguna excusa nunca para no construir una sociedad basada en los derechos que son universales, en los frutos del conocimiento comprobable, en la dinámica vertiginosa de la técnica y en el arte. Señor presidente,
Durante mi vida como servidor público, ha sido importante para mí recordar que el primer derecho humano es un deber, el deber de la fraternidad. Todos, absolutamente todos, debemos contribuir a evitar o atenuar los efectos de la desigualdad y de la inequidad. Nuestra capacidad moral debe estar en constante crecimiento para encontrar un lugar común para quienes viven condiciones sociales y económicas desiguales, echando mano de las posibilidades que todo ser humano tiene de mostrar genuina preocupación por los otros, de actuar de acuerdo al principio de reciprocidad, a suscribir un compromiso con respecto a un conjunto determinado de promesas y sanciones, adherencia a la buena reputación y disposición de construir una identidad común. En un día normal, cerca de 1 millón de personas, niños, niñas y jóvenes, asisten a las aulas que están dispuestas en todo el territorio nacional. Lo hacen bajo el amparo de un derecho constitucional que este año cumplió 150 años de estar vigente. Es este derecho constitucional lo que conformó un sistema universal de educación pública que es, a su vez, la única vértebra que articula de punta a punta la presencia del Estado en el territorio y conforma el modelo político costarricense. Sin embargo, para ese millón de personas, la educación inició 2 o 3 décadas atrás, con la educación de sus padres y sus madres. Eso es bueno y eso también es inevitable. La educación se realiza realizándola. El modo de vivir la vida que los padres procuran para sus hijos e hijas es un factor importante de la educación. Es un hecho que con respecto a la educación y sus efectos sociales, económicos y políticos, hemos producido una historia heterogénea. Se hace ineludible reconocer que en promedio a cada uno de estos estudiantes le acompañan de cerca, en su familia o en su entorno cercano, 2 personas adultas que no concluyeron su escolarización y han debido cancelar un precio psicológico y material muy alto por ello. Esto ha implicado, en no pocos casos, una constricción real de su experiencia de libertad. Esta realidad nos plantea 2 retos. El primero es extremar la colaboración y cooperación entre quienes sí hemos tenido las oportunidades que la educación nos ha extendido y quienes han visto estrecharse sus oportunidades por no concluir sus estudios formales en el ámbito del sistema público universal. El segundo es disminuir las diferencias económicas y culturales que dividen, separan, segregan y marginan, es decir, que enajenan a la sociedad por estratificarla en bloques con marcadas diferencias. De nuevo, señor presidente, frente a este hecho que no es un producto de estos 14 meses de administración, retorna la fraternidad como el deber esencial que da pie y sostén al robusto cuerpo de derechos humanos. Es muy común colaborar y cooperar con convicción y seguramente con excesivo ardor a lo interno de los distintos grupos de la sociedad entre quienes los conforman, entre nosotros, para decirlo con ese pronombre. Y lo que en cambio nos urge hacer es sí colaborar y cooperar, pero también hacerlo hacia afuera de nuestro grupo de referencia con otros ciudadanos que pertenecen y poseen otras referencias. Ese es el gran dilema moral al que nos enfrentamos y lo enfrentamos nosotros y ellos. Cuando decidí ser servidor público, lo hice para realizar mi realización, guiado por motivaciones correctas y ejercer mis encargos como lo haría el mejor de los ciudadanos. Esa ha sido mi ilusión los últimos 15 años de mi vida. Señor presidente, ahora que con buena voluntad, inmenso respeto,
amabilidad y lealtad le devuelvo el mandato designado como ministro de Educación, me planteo exactamente los mismos propósitos. Operar en mi ámbito privado con fundamento en las motivaciones correctas y como el mejor ciudadano que sea posible ser. Respondo con esto a una hipótesis positiva que soy yo quien más desea que se confirme. Ojalá, tras mi renuncia, se abran avenidas para un río de diálogo y compromisos mutuos para con el Estado de Derecho y nuestros preceptos constitucionales. Yo no tengo ninguna excusa para no contribuir, para no ponerme al servicio de causas superiores a mis pequeñísimos intereses personales y volver atrás con el entusiasmo, la calma, la concentración, la apertura de mente y la ternura que caracterizan mi forma de ser. Es decir, salgo de su gobierno con la templanza con la que llegué. Nadie que experimente la libertad de ser quien decide ser, de aceptar la diversidad de personalidades y la multiplicidad de inteligencias, nadie que tenga la libertad de extirpar el miedo y el odio de su vida, debe nunca alienarse en Costa Rica. Eso ya pasó. Esa época no es la presente. Pronto llegará a las aulas del país la primera maestra nacida en el siglo XXI y posiblemente coincida, señor presidente, con la celebración del bicentenario de nuestra independencia. Estoy seguro que usted tendrá el inmenso honor de celebrar con ella la llegada del nuevo siglo al sistema educativo costarricense. Señor presidente, con las muestras de mi más alta estima, también le agradezco inmensamente el honor de haberme encargado el Ministerio de Educación. Servidor y amigo, Edgar Mora Altamirano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchísimas gracias, don Edgar. Acompañan los señores ministros y jerarcas. Escuchamos las declaraciones del ministro de Educación, ahora ex ministro de Educación, Edgar Mora Altamirano, quien anunció ya oficialmente su renuncia, agradeciendo al presidente de la República, Carlos Alvarado, por brindarle la oportunidad de estar ahí. Dice que se retira y que espera que se dé un ambiente diferente y se pueda continuar con las negociaciones. Vamos a iniciar con el periodo de preguntas. En este momento, comentarles que el presidente de la República no bajó a dar declaraciones. Estuvo presente el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, y ahora quien contestará las preguntas de la prensa será la ministra de Comunicación, Nancy Marín. Vamos a escuchar de inmediato la conferencia de prensa. Vamos a guardar silencio en la sala para escuchar la consulta de los medios televisivos. Yesenia Alvarado, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Estamos en vivo en Telenoticias y en teletica.com. Doña Nancy, evidentemente el tema de los transportistas no tiene nada que ver con la renuncia de don Edgar Mora. Lo que les preocupa es el tema del IVA, el tema de los impuestos. Le pregunto por qué se dio el gobierno, se dejó manipular el gobierno y a qué nos exponemos en este país en adelante si cada vez que haya un tipo de presión de estas el gobierno vaya a ceder. Le pregunto también con respecto a lo que dijeron los exportadores esta mañana, quienes manifiestan que tienen 1,000 contenedores atrapados en este momento en la Ruta 32 y preguntan por qué el gobierno no da la orden a la policía de actuar. Gracias. La decisión de don Edgar Mora es una decisión de él como ministro de Educación y que esperamos que esta sea una oportunidad de nuevo para retomar la paz y el diálogo. En esta que es la democracia más antigua de la región, la opción costarricense siempre ha sido la paz, el diálogo y el fortalecimiento de la democracia. Y esperamos entonces que todos, medios de comunicación, el gobierno, la Asamblea Legislativa y los demás actores sociales tengamos un compromiso para seguir avanzando en esa ruta. En cuanto a los bloqueos que se mantienen, se va a estar haciendo una valoración en horas de la tarde de la situación por parte del presidente de la República, el señor ministro de Seguridad,
y el ministro de Obras Públicas y Transportes para tomar las acciones que sean pertinentes. Muchas gracias, señora ministra. Continuamos con la consulta por parte de los medios electrónicos. Carlos Mora, por parte de los medios electrónicos de Cerro y su consulta. Muy buenas tardes. Gracias, doña Nancy. Son dos consultas que queremos plantearle. Una, a lo largo de todo este proceso, que ya lleva una semana de protestas, de manifestaciones en las calles por parte de pescadores, por parte de estudiantes, de transportistas, aquí el gran ausente fue don Rodolfo Pizza, ministro de la Presidencia. ¿Qué estuvo haciendo don Rodolfo Pizza a lo largo de toda esta semana? Su trabajo se lo endosó al otro viceministro de la Presidencia, pero él, como encargado de ser el interlocutor entre el Poder Ejecutivo y entre los diversos sectores, fue un ministro ausente. Entonces aquí la pregunta que nos suelta y que nos surge es, ¿qué hizo don Rodolfo Pizza a lo largo de todo esto? ¿Por qué don Rodolfo se escondió? ¿Por qué don Rodolfo no participó de las mesas de diálogo? Porque ya afuera estábamos nosotros y los transportistas y pescadores pedían la presencia de don Rodolfo, pero se les negó. Siempre estuvo nada más don Juan Alfaro. Entonces, ¿en qué tiene el gobierno aquí a don Rodolfo Pizza? ¿Por qué don Rodolfo Pizza no sale a dar declaraciones y no sale a negociar con la gente que está protestando en las calles? Eso por un lado. Y segundo, doña Nancy, porque ya que hay un antecedente, cuando un ministro se va, como fue el caso de doña María Fulmen Salazar, a la semana se le ubicó en una embajada. Entonces queremos saber, ¿tiene la posibilidad don Edgar de tener otro puesto en el gobierno o específicamente en una embajada fuera del país? Muchas gracias, señora ministra. En cuanto a la gestión del señor ministro de la Presidencia durante estos días, desde el día martes, se le ofreció a los manifestantes del sector pesquero que don Rodolfo Pizza les atendía y esa solicitud fue rechazada por ellos. Don Rodolfo ha estado en las reuniones que hemos hecho en tempranas horas de la mañana durante toda la semana, viendo la situación, analizando opciones. Él ha estado ahí y las demás preguntas usted se las puede referir directamente al mismo. En cuanto a la otra pregunta, era la posibilidad de colocación en algún otro lado para el señor Edgar Mora. Esa es una potestad del señor presidente y del Consejo de Gobierno, que en su momento, si es necesario, se hará una valoración, pero en este momento no se tiene nada contemplado. Diario Extra, Marco González, por parte de los medios escritos. Por favor, colegas, respetemos el orden. Gracias, Marco, su consulta. Doña Nancy, la pregunta que hace todo el mundo en las redes sociales es ¿por qué el presidente no da la cara en este momento? ¿Por qué no bajó el presidente Carlos Alvarado en esta conferencia de prensa y fue don Edgar exclusivamente el que se presentó? También consultarle con respecto a cuándo será el anuncio del nuevo jerarca de educación. La solicitud que se había hecho, la gente que se está manifestando es que sea alguien del propio ministerio, un docente, alguien que conozca de la institución. Si eso sería una contemplación que hará el gobierno. También consultarle por el tema de la agenda, porque don Edgar se va, pero tenemos entendido que la agenda en empleo público, el tema del IVA, el tema también de educación dual va a continuar. Entonces, ¿qué les garantiza a ustedes que con la salida de don Edgar Mora, los bloqueos y manifestaciones en el país, en diversos puntos del país, van a parar? Gracias, Marco. Señora ministra. El presidente ha dado la cara toda la semana anterior y esta semana también. Se ha reunido con estudiantes, se ha reunido con el sector transportista. El día domingo se estuvo reuniendo también. El presidente ha estado y está pendiente de toda la situación país y ha estado dialogando y negociando con los diferentes sectores. Y en esta ocasión no se encuentra al ser una decisión de don Edgar y hemos decidido acompañar los jerarcas que estábamos en este momento en Casa Presidencial para que él pudiera leer la carta que ha recibido el señor presidente. En cuanto a la decisión del señor presidente de quién va a nombrar como ministro o ministra de Educación, esa es una decisión que le compete enteramente a él y que él estará haciendo las valoraciones del caso para escoger a la mejor persona. Y la otra pregunta que me hizo Marco, disculpe. El tema de la agenda, doña Nancy, porque la salida del ministro Edgar Mora, no sé si el gobierno también va a ceder con la moratoria al IVA, con educación dual, con empleo público, porque también están pidiendo eso para deponer los bloqueos. Yo creo que aquí retomo nuevamente el tema de la democracia y la institucionalidad. Es decir, es muy peligroso desestabilizar al país de alguna manera en este contexto en el que nos encontramos. Insisto, siendo la democracia más antigua de la región, yo lo que solicito y apelo a toda la comunidad nacional, no solo a quienes se han manifestado, también a los medios de comunicación y a los demás sectores, es que retomemos la vía del diálogo, de la negociación y de la sensatez, porque este país no se merece otra cosa. Costa Rica
se merece que sigamos avanzando y trabajando todos juntos para que tengamos mejores condiciones. Continuamos con las consultas. Don Carlos Jiménez, por favor, por parte de las radios. Don Carlos, si gusta nos hacemos un poquito más abajo para que la lámpara no me lo tape. Muchas gracias. Buenas tardes, señora ministra. Buenas tardes. La pregunta era para el señor presidente de la República. Lamentamos que no esté aquí. A ver si usted fuera tan gentil de contestar como vocera a nombre del gobierno y del señor presidente. Ha sido un golpe funesto a esa democracia antigua, un golpe a la institucionalidad del país, al ceder a estos grupos de presión, traileros, educadores. Hoy fue la cabeza de don Edgar Mora. Tienen en las baterías a la señora ministra de Hacienda. Mañana incluso pueden pedir la cabeza del señor presidente de la República. Esto es peligroso a la institucionalidad, a esa democracia antigua de la cual usted habla orgullosamente. ¿Quién manda aquí? Los traileros, que nada tienen que ver con el ministro de Educación Pública pidiendo la renuncia. Gracias. Gracias, don Carlos, señora ministra. Don Carlos, muchísimas gracias. Solo señalar que el presidente de la República se va a estar refiriendo en las próximas horas en un mensaje a todo el país y señalar además que lo que nos corresponde como Poder Ejecutivo es seguir trabajando por esta democracia, por este país y por la institucionalidad. Y mi llamado el día de hoy es a que todos los sectores, todos los actores de la sociedad pongamos nuestro grano de arena para seguir avanzando. Perdón, colegas. Como ya les comenté, vamos a estar haciendo una valoración en horas de la tarde de cómo se mantiene la situación, tanto el ministro de Obras Públicas y Transportes como don Michael Soto, y se van a estar tomando medidas al respecto. Muchas gracias, señora ministra. Gracias. Muchas gracias, colegas. Bien, intentamos preguntar si continúan los bloqueos. Dice que de momento sí, se van a hacer unas valoraciones en horas de la tarde. Van a hacer la valoración en horas de la tarde para ver qué procede, dice la ministra. De momento continúan los bloqueos y bueno, intentamos hacer más preguntas, sin embargo no se pudo. Y de momento, de la información que tenemos acá de Casa Presidencial, renunció el ministro de Educación Pública. Continúa de momento la protesta en horas de la tarde. Casa Presidencial, las valoraciones del caso para ver qué acciones se tomarán. Melissa, vuelvo con usted al estudio. Muchas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales con esta información, y como lo adelantamos en la revista de Costa Rica Noticias, la ministra de Comunicación nos lo dijo en aquel momento, había la posibilidad, y hoy a esta hora el ministro Edgar Mora anunció su renuncia. Entre corrillos se habla que podría estar reemplazándolo la ex rectora de la Universidad de Costa Rica, Yamilet Rojas. Sin embargo, por el momento el presidente Yamilet González, quien podría estar asumiendo el cargo. Sin embargo, por el momento no se ha dado ninguna información por parte de Casa Presidencial, y en este momento, como lo teníamos anteriormente, nuestro compañero Andrés Ortiz tiene reacciones sobre lo que sería las diferentes participaciones de los sectores en manifestaciones, en este caso de los traileros. Muy buenas tardes, Andrés. Gracias, Melissa. Aquí las personas, tanto del sector transportista como también de los que se han estado manifestando, han estado poniendo muchísima atención a lo que ha sido la conferencia por parte del gobierno. Nos encontramos con del sector transportista. Don Eric, ustedes han escuchado muy atentos lo que ha sido la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, o más bien del gobierno, y donde se ratifica la renuncia del ministro de Educación. La pregunta acá importante es, ¿esto es importante para ustedes, la renuncia del ministro? ¿Generaría que se paralice ya por completo lo que ha sido la manifestación de ustedes, o para ustedes del todo no es lo necesario para poder levantar el movimiento? Claro, buenas tardes. Claro que sí, nosotros como transportistas no, yo diría que como transportistas no, aquí estamos representando nosotros al pueblo en general. No crean que esto es una decisión de unos cuantos, no, esto en realidad es más que transportistas, somos padres de familia,
Habemos abuelos, tíos que tienen sus hijos, el cual queremos lo mejor para nuestros niños, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, en realidad eso es lo que nosotros queríamos, sinceramente, porque a nosotros nos han criado de una diferente manera, el estudio ha sido diferente para nosotros, es de principios y valores, los cuales queremos que nuestros hijos hoy en día sigan por el mismo camino que nosotros nos quieran, ¿verdad? Entonces la propuesta de nosotros fue esa, clara y contundente, que nosotros queríamos la renuncia de don Edgar Mora, para poder seguir en la mesa de diálogo, que la mesa de diálogo quedó abierta. Entonces la idea es esa, le damos un sincero agradecimiento a todo el pueblo de Costa Rica porque ha sido un apoyo total y contundente. Yo creo que todos unidos podemos seguir adelante y lograr grandes cosas en este país, pero como le digo, fue una excelente decisión, de verdad. Eric, entonces, a lo que interpreto, lo que usted manifiesta es la salida de Edgar Mora no quiere decir que ustedes levantan el movimiento de huelga y de bloqueos que se mantiene. Hay unos puntos que hay que tocar más ahí, exactamente. O sea, ahorita vamos a hablar con los demás gremios y la gente aquí, los agricultores y todo, porque como le digo, no es solo transporte. Aquí vemos gente, agricultores, como le digo, ganaderos, de todo tipo. Entonces, queremos hablar con las bases que nosotros representamos para ver qué decisión vamos a tomar. Por el momento se mantiene el bloqueo. De momento se mantiene el bloqueo. Vamos a esperar negociaciones y le estaremos comunicando qué va a pasar en las próximas horas. ¿Estarían anuentes a nuevamente sentarse en la mesa del diálogo con el gobierno, ya ahora con la decisión que se ha tomado con el ministro de Educación? Claro, por supuesto que sí, esa es la idea. De hecho que aquí todos hemos sido muy perjudicados. No solo nosotros, hay mucha gente que se ha sido perjudicada económicamente porque hay los trabajos y mucha gente no ha podido elaborar. Entonces la idea es entrar en otra vez en mesa de negociación para poder levantar esto. Don Eric, por último, preguntarle y también informarle, ya hay estaciones de servicio que están sin combustible aquí en la provincia. Sin duda alguna eso es una afectación tanto para el resto de personas como para ustedes mismos también. ¿Cómo valoran ustedes esa situación? Bueno, como le digo, de momento vamos a negociar con las bases para ver qué decisión vamos a tomar y tenemos un grupo de sindicatos reunidos en San José. Entonces vamos a esperar órdenes de ellos para tomar decisiones en las próximas horas. Gracias, Eric. Con mucho gusto. Eric Briceño, del sector transportista, que como les decía, todas estas personas han estado muy atentos escuchando lo que ha sido la conferencia de gobierno, donde han manifestado la renuncia del ministro de Educación Pública. Sin embargo, ustedes también escucharon que esto no indica en que el movimiento se va a levantar, continúa la huelga, continúa el bloqueo en este sector y en el resto de los puntos también aquí en la Ruta 32 y esperando también lo que vaya a suceder con la reunión de las bases y también el diálogo que van a tener para decidir cuáles van a ser las siguientes acciones entonces que van a tomar. Pero se mantiene el bloqueo en la Ruta 32, aquí donde nos encontramos en Guásimo, uno de los puntos donde se ha mantenido más el bloqueo en este sector. También, como les decía, ya hay información y nosotros le hemos podido verificar que hay estaciones de servicio que no tienen combustible, se han quedado desde esta mañana sin combustible y en las que todavía tienen, las filas son bastante largas de personas que han recurrido a ellas para poder cargar combustible. Vamos a ver unas declaraciones que obtuvimos esta mañana precisamente de una de estas estaciones y también de una de estas personas que andaba buscando combustible aquí en el sector de Limón. ¿Cómo está el tema del combustible en este momento? Nosotros tenemos los cisternas desde el viernes, están en la presa y por medio de eso no han llegado y ya nos quedamos sin combustible el día de hoy. Usted me decía, hoy en la mañana se quedaron sin combustible. Ya lo que fue el diésel terminó ya de terminarse hoy a las 6 de la mañana. ¿Y el resto de combustibles cómo están? Ya eso se han acabado desde ayer. O sea, que ahorita de cierta manera están varados porque me decía que los dos cisternas que ustedes podrían traer combustible están pegados en el bloqueo en Guásimo. Están en la presa de Guásimo, exacto. Por Parinina, por ahí están los camiones. ¿Cuál va a ser ahora entonces el siguiente paso que van a tomar? Ya no, aquí lo que queda es esperar. Yo estoy listo ya, sí. Para allá no hay. Ustedes estaban allá abajo también, yo pasé ahí, no había. ¿Está listo ya ocupa combustible? Ah, sí, claro, más bien de camino tuve que echar 2 galones. Ajá. Si no, no venía. ¿Cuántas ha visitado? ¿Cuántas estaciones hoy? Bueno, la Rita está cerrada. La que está aquí, no, ahí está mucha gente, mucho carro ahí. Sí. Y aquella también que está cerrada. Y esperando llegar ya cuando le toque su turno que todavía haya combustible. Ojalá, sí, esa es la idea.
Bien, es parte también de las afectaciones que se están presentando en este momento en las estaciones de servicio. Nada más recapitular que la manifestación se mantiene, el movimiento se mantiene y esperan también la reunión con las bases para definir entonces cuáles van a ser los siguientes pasos. Melissa, regreso con usted allá al estudio en San José donde tiene más detalles y por supuesto que estaremos muy al tanto de lo que suceda durante esta tarde aquí con las manifestaciones y propiamente el bloqueo en Guásimo. Melissa. Muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz, quien se mantendrá en la zona del Caribe para dar a conocer qué pasará con la manifestación de los traileros. En este momento se encuentra bloqueada la Ruta 32, una de las zonas de acceso más importantes de nuestro país de importaciones y exportaciones. A esta hora hacemos pase ahora con nuestra compañera Jennifer Vega, que como lo dijimos al inicio, se encontraba en las bases sindicales. Es decir, representantes tanto de agricultores, así como pescadores, productores, incluso estudiantes se reunieron acá desde las 8 de la mañana y pues hace escasos minutos acaban de salir a su hora de almuerzo. Ellos mantuvieron una reunión para complementar agendas y ver qué situaciones le van a pedir al gobierno y además para esperar el anuncio que se daba hoy en Casa Presidencial a eso de las 12 de mediodía. Ahora ellos acaban de anunciar que a eso de las 2 de la tarde van a dar una conferencia de prensa luego de que conocer la renuncia del ministro de Educación, don Edgar Mora. Estaremos acá al pendiente para informarle a usted en nuestras ediciones a las 5:30 y a las 8 de la noche. Además, comentarles que a eso de las 9:30 de la mañana en el centro de San José, específicamente en el edificio Rofas, donde está el Ministerio de Educación, pues estuvo ahí una manifestación del APSE, donde los dirigentes pedían incluso también la salida de la ministra de Hacienda, así como del ministro de Seguridad Pública. Ellos mantuvieron ahí manifestaciones y caminaron por la Avenida Segunda. También durante esta mañana conversamos con la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, y ella nos aseguraba que de ser necesario y en caso de que el sector gobierno, así como sindicatos, transportistas o demás solicitaran su colaboración para una nueva mesa de diálogo, ellos están totalmente anuentes, pero sí dejó muy en claro que le preocupa la situación de Limón en este momento, que es la más afectada tanto por el sector turismo, así como por el desabastecimiento de alimentos perecederos, por ejemplo. Como les reiteraba, nos mantendremos acá en este sector para llevarles más información. Reiterarles además que estábamos acá a la espera de que los sindicatos, por ejemplo, don Albino, se nos refiriera a la reunión que se mantuvo durante esta mañana. Sin embargo, nos han informado que hasta las 2 de la tarde ellos darán una conferencia de prensa al respecto. Es la información que tenemos por el momento. Vuelvo con ustedes. Muchas gracias a nuestra compañera Jennifer Vega sobre esta información de qué será la respuesta de los sindicatos, la cual se dará a las 2 de la tarde en conferencia de prensa tras el anuncio de Casa Presidencial. Recapitulando qué ha sucedido esta mañana, se ha dado la renuncia del ministro de Educación Pública, hoy exministro de Educación Pública, Edgar Mora. Los traileros afirman que se mantiene el movimiento, que hay otras peticiones, ese es otro de los puntos de esta mañana. Además, los sindicatos hasta las 2 de la tarde darán conferencia de prensa anunciando también si se mantienen o no en manifestaciones, en protestas que se han venido dando. Recordemos que hoy es 1 de julio y entró a regir el impuesto de valor agregado, que ha sido una de las quejas de los sindicatos y de los traileros. Y también una información importante, las gasolineras de la zona del Caribe se están quedando sin combustible debido a los cierres que se han dado en la Ruta 32, lo cual no ha hecho que logre llegar la gasolina a estos lugares. Estas han sido parte de las informaciones más importantes de esta mañana, y a las 5:30 de la tarde estaremos con nuestra primera edición de Costa Rica Noticias con el detalle de estas y otras informaciones. Pues en la Asamblea Legislativa también se han dado reacciones, y a las 8 de la noche nuestra edición estelar. Así que quédese con nosotros en Costa Rica Medios con toda la información que le tenemos del día de hoy. Muy buenas tardes.